Ok, bueno, entonces pues tengan muy buenas noches todos los asistentes a esta ya cuarta semana que ha pasado pues muy rápido ya todo lo del módulo y pues ya nos estamos viendo este fin de semana en las sesiones presenciales. Eh, Antes que nada pues eh, la indicación para el día sábado con la sesión que se va a llevar a cabo en el Hospital de Clínicas durante la mañana con el doctor Valivian. Eh, para ello, pues, no olviden aprovisionarse de una bata, un mandil blanco, ¿no? Entonces, para el ingreso nada más a sala. Y después, bueno, van a trabajar con el doctor esta parte del examen neurológico que les faltaba vivenciarlo en práctica. Entonces, para eso, pues estaremos a las 9 de la mañana en el Hospital de Clínicas, en la unidad de neurología. Les vamos a dar bien las indicaciones y dirección a los cursantes que vienen del interior o que llegan, perdón, del interior para poder direccionarlos bien hacia el hospital y hacia la unidad, ¿no? Por si no conocieran. Pero bueno, entonces vamos a trabajar el sábado de esa manera y por la tarde ya nos volvemos a la casita para seguir trabajando con los pacientes con afasia. Y bueno, entonces revisaremos lo que nos faltaba o parte de lo que nos faltaba en la anterior clase. Vamos a ir en realidad esta semana tenemos casi, bueno, las dos sesiones virtuales más la sesión presencial del día viernes. Y el día viernes vamos a seguir cerrando, si fuera necesario, claro, el tema de rehabilitación, pero además vamos a trabajar en el test de Boston. Entonces, por la inquietud más que nada de algunos de ustedes y de sus compañeros que precisan aprender algo de la valoración, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar eso el día viernes. Entonces, casi esta semana, pues nos tomamos unas 3 sesiones buenas para culminar toda la temática. Entonces, vamos a revisar esto que nos faltaba de la anterior semana y que corresponde esencialmente a lo que era la afasiología. En este caso habíamos revisado algo de las definiciones generales, ¿no? Las categorías de clasificación que se trabajan en afasiología y que parten obviamente de los modelos planteados eh, por ejemplo, decíamos, por el modelo de Wernicke-Hirschwind y asimismo habíamos revisado este modelo sencillito, lo voy a volver un poquito, que es el de Lichten, ¿no? Entonces, en base a esos modelos es que actualmente todavía se trabaja en lo que es la comprensión de la clasificación misma de la fascia y se mantiene en lo que correspondería a las afasias fluentes, no fluentes y las afasias puras. En este caso, pues, habíamos dicho que, o habíamos visto también algo de unos videos que acompañaban un poco a esta clasificación, ¿no? Viendo un paciente con afasia de Wernicke y otro con afasia de Broca en su producción oral. En este caso nos permite diferenciar algo de la ejecución del lenguaje, la categoría propia de lo que compete pues a la producción misma, a lo que compete, lo que va a competir propiamente a la ejecución del lenguaje tanto comprensivo como expresivo, pero además evaluar ciertas particularidades, decíamos, del lenguaje, tales como la presencia, por ejemplo,
de parafasias, de neologismos, sea así también la producción alta o baja del número de palabras, que también son frecuentes en lo que compete a la digamos, a la semiología o a la sintomatología propia de cada una de las afasias como tal. En este caso, para aclarar o para, digamos, estandarizar un poquito lo que es la concepción misma de la clasificación, entonces podemos revisar algo de un cuadro más ordenado donde nos podemos permitir pues observar cómo se clasifican los síndromes y asimismo cómo se ejecuta el tipo de producción de habla y los tipos de errores presentes en el lenguaje. Entonces ahí tenemos parte del cuadro donde propiamente hablamos de las categorías sindrómicas, afásicas, en este caso para la afasia fluente, que incluiría dentro de esta categoría grande de las afasias fluentes, pues propiamente a la afasia de Wernicke, a la transcortical sensorial, a la afasia de conducción y a la anómica, ¿no? Estas por su categoría propia de una producción verbal que va más allá pues de las 50 palabras tal vez por minuto, ¿no? Dependiendo obviamente de la severidad y gravedad del caso. En este caso, en la afasia de Wernicke, que también se denomina, decíamos, sensorial, entonces nos vamos a encontrar con un paciente con un habla fluida, sin trastornos en la articulación, tal cual veíamos el caso del paciente en el video, pero además con muchísimos errores en la producción del lenguaje, ¿no? Y en este caso, pues la presencia de neologismos son muy reveladores, los neologismos que corresponden a la ejecución o producción de palabras nuevas o novedosas, inexistentes en el léxico tradicional, las anomias también o parafasias también presentes en el lenguaje del sujeto con afasia de Wernicke, la evidente dificultad para el paciente para lo que es la comprensión del lenguaje verbal e incluso para la interpretación también del lenguaje gestual. Y si evaluamos, por ejemplo, en estos pacientes la capacidad de comprensión lectora, también pues la vamos a encontrar alterada, ¿no? Y evidente pues repetición deficiente por la incapacidad misma del paciente para poder comprender órdenes que van desde simples hasta más complejas. Obviamente las órdenes más sencillas serán tal vez las más fáciles de comprender en el contexto que se pueda trabajar, y las órdenes complejas ya son de difícil acceso para estos pacientes. En el caso de los transcorticales sensoriales, que son muy similares o a veces tal vez se podría confundir muchísimo con lo que compete a la afasia de Wernicke, nos encontramos con un paciente con un habla también fluida, sin trastornos de articulación, pero eso sí, acá con buena repetición, ¿no? En este caso sería uno de los elementos que diferencian de la afasia de Wernicke. En el caso de la afasia transcortical sensorial, entonces nos vamos a encontrar con un sujeto que tiene signos y síntomas muy parecidos a los de la afasia de Wernicke, pero eso sí con muy buena repetición. El error o los tipos de errores lingüísticos que cometería el paciente, en este caso pues la presencia de algunas parafasias verbales, anomia y obviamente una comprensión deficiente. En el caso de, bueno, cuando hablamos de comprensión deficiente, también podríamos diferenciarla de la afasia de Wernicke, porque si bien en ambas se presenta la comprensión deficiente, pero evidentemente en la de Wernicke es mucho más severa que en la transcortical sensorial. En la de Wernicke casi es imposible pues sostener una conversación con el paciente, porque de repente este paciente pues ejecuta un monólogo
en su producción oral y es muy difícil el acceso al paciente para poder comunicarnos. En la transcortical sensorial, si bien la comprensión es deficiente, pero es mucho más moderada que en la de Wernicke. En el caso de la de conducción, decíamos que pues, se presenta con un habla fluida, con una buena comprensión, ¿sí? Tiene una comprensión bastante conservada, pero en el caso pues, de la fase de conducción se presenta una particularidad que es la dificultad en la repetición. En el caso de la fase de conducción, uno de los, algunos de los errores propiamente presentes en la producción de lenguaje será la presencia también de parafasias fonéticas, fonémicas, perdón, neologismos, una vacilación fonémica, es decir, una aproximación muy compleja a lo que es la denominación, por ejemplo. Esta tarea se le dificulta mucho al paciente cuando se le pide nombrar o denominar ciertos elementos que uno le va confrontando, ¿no? En este caso podrían ser imágenes o la lectura de palabras. Entonces, en ese caso, la aproximación de la lectura o la aproximación de la denominación del paciente con afasia de conducción suele ser muy complicada, por eso hay una vacilación fonémica, ¿no? Por ejemplo, si tuviera que leer la palabra tenedor, ¿no? O denominar, ¿no? Una imagen de un tenedor, el paciente haría una vacilación más o menos de este tipo. Diría fe, de, P, C, D, T, T, tenedor, ¿no? Entonces, buscando esa aproximación fonémica hacia lo que es el origen mismo de la palabra. En el caso de la última categoría de afasias fluentes, que es la de tipo anómica, pues nos encontramos sí con un paciente con un habla muy fluida, ¿sí? Sin trastornos de la articulación, pero en este caso con una incapacidad evidente en lo que es la denominación, ¿no? Y esto es lo que se denomina pues la anomia como tal. Por otro lado, pues nos encontraremos con el otro polo, ¿no? De la dicotomía como tal. En este caso, el otro polo será la clasificación, pues, de las afasias no fluentes. En este caso, se denominan no fluentes, perdón, porque la producción propiamente del lenguaje del paciente va menor a 50 palabras por minuto. Y esto, por ejemplo, podríamos encontrarnos con una producción por minuto entre 1 y 5 palabras, ¿no? Entonces es muy, muy deficiente la producción y por tanto, pues es no fluente. En el caso, pues, de la clasificación, entonces dentro de este tipo de afasias, pues está la de Broca, que en algunos casos la subdividen algunos autores en broca grave y en broca leve, siendo broca grave obviamente mucho más compleja que la de broca leve, ¿sí? Y obviamente también tiene que ver con la progresión de lo que compete a al mismo pronóstico, ¿no? Que se va a dar a partir de la adquisición de la afasia como tal. También se presenta ahí la motora transcortical, la afasia global, que es muy rara, pero que podría observarse en algunos pacientes, principalmente en las primeras etapas posteriores a una adquisición, ¿no? Por daño cerebral adquirido, y estarían estas clasificadas dentro de las afasias no fluentes. Si tenemos que hacer alguna diferenciación propiamente, pues en el tipo de producción de habla, todas tienen una marcada dificultad, ¿no? En lo que compete a la articulación, ¿no? En el caso de broca grave, como denominan algunos autores, pues la articulación es sumamente dificultosa, ¿no? Entonces es casi imposible para el paciente poder acomodar todos los órganos propios de la fonación para articular una palabra.
Por esta situación, pues los tipos de errores en el lenguaje competen también a esta línea de dificultades en la articulación. Entonces, el habla del paciente con broca grave probablemente será pues una habla con emisiones recurrentes o en el caso pues también con lo que se denomina síndrome de desintegración fonética, ¿no? Y además, y evidentemente, pues hay una repetición muy deficiente. En el caso de broca leve, podemos encontrarnos con trastornos sí de la articulación mucho más leves que el de broca grave, pero sí evidentes, ¿no? Más o menos el de broca leve se asemeja mucho al caso del video que habíamos visto del primer paciente, ¿no? De broca, donde la articulación evidentemente es dificultosa, pero sí se le puede entender de mejor manera. Este tipo de pacientes pues tendrán errores de tipo lingüístico, de producción lingüística, en lo que compete a las parafasias, la presencia de parafasias fonémicas, con anomia, la presencia de anomia, agramatismos, ¿no? Que es esta dificultad propiamente para poder concatenar, digamos, la utilización propiamente de artículos, de pronombres, de preposiciones, de conjunciones, de flexivos, de derivativos, y que ocasionan que pues justamente este tipo de lenguaje se denomine más o menos como un lenguaje telegráfico, ¿no? Entonces esta alteración es muy recurrente en lo que compete a la afasia de Broca, el agramatismo, ¿no? Y también pues la disprosodia, la presencia de disprosodia, que va a ocasionar propiamente que el lenguaje de ejecución pues que realiza nuestro sujeto sea un lenguaje que carece de una, digamos, de la utilización apropiada, por ejemplo, de lo que son los signos ortográficos o de tildación, por ejemplo, de la palabra, ¿no? Entonces, en ese caso, pues nos encontramos un paciente con serias dificultades para lo que es la articulación propiamente del lenguaje. En el caso de la motora transcortical, propiamente, nos vamos a encontrar también nuevamente entonces con un paciente con una reducción importante en lo que es la producción del lenguaje verbal, decíamos más o menos con palabras menores a 50 por minuto, mucho menos, ¿no? En el paciente con afasia de Broca, y en la motora transcortical hay una variación, ¿no? de la utilización de este número de palabras, y sí hay una marcada reducción en esta utilización. Y propiamente en la motora transcortical nos podemos encontrar con un paciente que es bueno, por ejemplo, para la repetición, es bueno para la repetición, pero pues algunos errores de lenguaje propiamente podemos encontrar en este paciente o en este tipo de pacientes con la producción de oraciones incompletas, con la presencia nuevamente de anomia, y el nombrar, ¿sí? O el denominar es mucho mejor que el habla espontánea. Entonces estos sujetos suelen no iniciar una conversación espontánea propiamente, pero sí son buenos para la nominación, ¿no? La nominación como tal, ¿sí? Son mucho mejores en ese aspecto que obviamente la producción espontánea del lenguaje. En el caso de los más, de los casos más complejos, como es la afasia global, y tal vez los menos recurrentes que nos encontraríamos a lo largo de la proyección de la afasia, que va desde la adquisición propiamente de la lesión, por ejemplo, hasta lo que va a ser el pronóstico mismo y el avance en lo que compete a la proyección misma de la consolidación, por ejemplo, de la lesión, pues la afasia global se podría presentar en las primeras horas o las primeras semanas
después de la adquisición pues de esta secuela como tal. En el caso pues obviamente en la fase global nos encontramos con un paciente con una articulación extremadamente dificultosa, ¿no? Entonces, muy complejo, incluso acompañado de algunos elementos propios, como es la regulación propia del tono de la voz, ¿no? Cuando ellos, por ejemplo, emiten algún sonido, es muy difícil que regulen apropiadamente el tono de la voz, o incluso tendrán dificultades también acompañando a lo que es la articulación dificultosa, tales como las dificultades para la deglución, ¿no? En este caso, hay una falta o una ausencia, pues, del habla con producciones recurrentes y déficits evidentes en la comprensión. Por eso es denominada como global, ya que presenta una sintomatología pues mixta, ¿no? Tanto de dificultades para la articulación muy evidentes, pero además también de dificultades para la comprensión y un marcado pues déficit en la repetición. Finalmente nos encontramos con las afasias puras que competen a los casos obviamente menos reportados, diríamos, en lo que es la parte clínica de la recurrencia pues de las afasias, y en este caso nos encontramos con los que competen pues a las alexias sinagrafias, a las agrafias puras y o a las sorderas para las palabras. En este caso de las afasias puras nos vamos a encontrar con la particularidad propiamente de que el tipo de producción del habla es normal y los errores más bien se van a centrar en las dificultades para cada uno de los elementos, ¿no? Alexia, sinagrafia, propiamente dificultades solamente pues en la lectura, ¿sí? Solamente en la lectura. En el caso de la presencia de solo agrafia, pues obviamente nos encontraremos con un paciente que es capaz de leer, más no puede transformar todo esto hacia la escritura, ¿no? Entonces, ese sería un caso muy extraño, ¿no? Y que se diferencia obviamente de una persona analfabeta, ¿verdad? En el caso de la sordera para las palabras, propiamente nos encontraremos solamente a un paciente que tiene dificultades específicas para la comprensión y repetición, que son muy deficientes, ¿no? Entonces, aquí habría que hacer una diferenciación muy importante si en el caso de la sordera para las palabras, por ejemplo, pues están conservadas o indemnes las vías periféricas, para no confundirlo con una sordera de tipo periférico, ¿no? Y asumiendo que esta más bien vendría a ser una sordera de tipo central. Obviamente la localización pues de las lesiones en las afasias que parten de este modelo de Wernicke-Hirschsprung propiamente han relevado la relación que existe entre el área de Wernicke asociada con la comprensión y el área de Broca asociada con la producción. Y a partir de ello, pues también la interacción de las fibras del fascículo arqueado que van a traducir el significado del sonido. Y a partir de esto, pues se ha generado la localización, ¿no?, de las lesiones en la fascia. Si es que decíamos de repente pues la lesión está sobre el área de Wernicke o está sobre el área de Broca o está directamente sobre sobre el fascículo pues arqueado como tal, entonces ya podemos categorizar propiamente el tipo de afasia que está transcurriendo en el paciente. Pero bueno, esto se ha complejizado muchísimo más con los modelos más complejos de organización neurológica y que establecen pues que los déficits claves para lo que es la presencia de un paciente con afasia de Wernicke no proceden directamente de lesiones en el área de Wernicke, sino que proceden de lesiones
circundantes al área de Wernicke e incluso estructuras subcorticales que se encuentran por debajo de la corteza del área 22. En el caso de también de los déficits clave para la fascia de Broca, según el modelo complejo de organización neurológica, estos no van a proceder tampoco de lesiones situadas directamente sobre el área 44-45, sino que probablemente pues existe el compromiso por esta complejidad en la organización neurológica de áreas circundantes que pueden estar contribuyendo además a el peor pronóstico para la fascia de Broca como tal, ¿no? Entonces, evidentemente ahí evidentemente nos encontramos con una complejidad que podríamos decir que es mucho más precisa en cuanto a lo que es digamos, la interpretación propiamente de lo que sucede con la lesión, ¿sí? Que puede estar afectando una vía específica y que podría producir un síndrome afásico, a diferencia de los modelos clásicos localizacionistas que solamente circunscriben la lesión y obviamente la aparición del síndrome a una sola área. Entonces ahí nos encontramos con una complejidad muy importante e incluso a veces pues nos vamos a encontrar con algunas clasificaciones que se van a dirigir a establecer dificultades propias de lo que compete a cómo el paciente pues va progresando en cuanto a la patología como tal y fenómenos de diásquisis, por ejemplo, que podrían afectar directamente a vías específicas del lenguaje. Y ahí vemos obviamente la complejidad de las fibras nerviosas que atraviesan de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha, intra e interhemisféricas y que pues justamente le dan la complejidad a estas clasificaciones y a esta presencia de síntomas y signos pues muy particulares para cada paciente. En el caso también pues nos podríamos encontrar tal vez con un paciente con una afasia cruzada, sí, que es otro tipo de clasificación, donde un paciente, por ejemplo, en este caso diestro, con una lesión en hemisferio derecho, puede estar produciendo un síndrome afásico, ¿no? Entonces, esta es la complejidad que justamente no permite estandarizar a todos los signos y síntomas, ¿no? Para todos los pacientes, ¿no? Si bien se pueden compartir ciertas características, pero cada uno de los pacientes va a presentar de forma distinta también la presencia de dificultades articulatorias, unos van a tener parafasias semánticas, otros van a tener parafasias fonológicas, otros tendrán parafasias verbales, otros presentarán neologismos, bueno, pues una variedad importante de signos y síntomas presentes para cada caso en particular. Y esto es también lo que nos llevará pues a pensar entonces que para cada uno de los pacientes con afasia necesitamos un programa o plan de intervención específico individualizado, ¿sí? No podríamos trabajar con, digamos, bajo un parámetro propiamente estandarizado para todos los pacientes, digamos, la misma terapia propiamente de reeducación o de restablecimiento o de estimulación. Y bueno, ahí nos seguimos encontrando también con algunos de los cuadros de categorización de las afasias que nos aclaran un poco mejor el panorama. Y este cuadrito está interesante pues para poder ver el tipo de síndrome que se presenta en cuanto a lo que es el lenguaje, la producción verbal, la capacidad propiamente para la repetición de oraciones, la forma en que se da la comprensión en cada una de las categorías, cómo se da la denominación, por ejemplo, de objetos para el caso de cada uno de los síndromes presentes, qué signos clínicos se pueden asociar a cada uno de los síndromes y la lesión que se circunscribe pues justamente topográficamente en lo que compete a al tipo de
de síndrome presente, ¿no? Entonces, ese cuadro nos puede ayudar en lo que vendrá a ser un diagnóstico más aproximado al tipo de paciente afásico que estemos valorando. Obviamente todo esto partirá entonces de la comprensión misma de la complejidad, ¿no? Del estudio de las bases neurológicas del lenguaje. Por eso decíamos que es importante trabajar en conceptos de neuroanatomía estructural y funcional, porque evidentemente esto nos va a permitir ubicar muchísimo mejor las dificultades que vaya a presentar el paciente, ¿sí? A partir del tipo de lesión que estamos observando, ¿sí? Evidentemente nosotros no somos neurólogos, ¿sí? Pero podemos aproximarnos muchísimo bajo el conocimiento propiamente de las redes neuronales desde el punto de vista estructural y funcional, a entender y comprender que a partir de esa lesión, de esa lesión circunscrita, propiamente pueden pues aparecer los signos y síntomas que estamos observando en nuestros pacientes. Obviamente los estudios de neuroimagen han sido digamos, un boom, ¿no? En lo que compete a la fasiología en particular, porque esta herramienta pues ha sido muy útil y muy importante para contribuir al diagnóstico mucho más certero de lo que va a ser la afasia. Y obviamente también al pronóstico que queremos establecer para nuestros pacientes. Entonces, pues obviamente la complejidad del estudio de estas bases neurológicas del lenguaje nos van a poder dar la posibilidad de observar las diferencias individuales de nuestros sujetos, la variación de los síntomas, ¿no? Que pueden presentar en el caso, por ejemplo, de lo que compete a un ictus de la arteria cerebral media, ¿sí? Sea así por obstrucción o por hemorragia, y según el lugar en el que se pueda suscitar, por ejemplo, el daño, sea en áreas centrales o también en regiones corticales, subcorticales, perdón, o regiones muy pequeñitas, podríamos entender las individualidades propias de esa lesión y también las manifestaciones semiológicas de ese tipo de afectación. En el caso, pues también el entender, obviamente, lo que compete a la consideración del daño que se va a suscitar a nivel de regiones concretas del cerebro, implica el entendimiento pues también de lo que es la distribución de las arterias, de los capilares y de las venitas que transcurren pues en la imagen de la izquierda estamos viendo que transcurren, digámoslo, por decirlo así, digamos, ¿no? En la corteza cerebral, pero también transcurren y penetran estos vasitos, fíjense, hacia lo que es la estructura subcortical. Entonces ahí imaginen que uno de estos pequeños vasos, sí, propiamente, podría propiamente romperse o lesionarse y provocar propiamente una sintomatología mayor, ¿no? Entonces, en este caso, los síntomas como tal de la afasia no se van a atribuir, ¿sí? Totalmente a lo que es el daño en una región concreta del cerebro, sino que pues viendo la complejidad, ¿no? de lo que es el transcurrir de los vasos, de las arterias y venas que transcurren por el cerebro, pues entendemos tal cual cómo se dan las complejidades de lesiones a partir de lo que sería, por ejemplo, una isquemia cerebral o en el caso, pues, tal vez una hemorragia cerebral, ¿no? Entonces, en este caso, desproveyendo pues a la región circundante de lo que es la oxigenación como tal. Entonces, en este caso nos encontramos con una gran dificultad, ¿sí? En lo que compete a la localización y la
digamos, la circunscripción específica, ¿sí?, de lo que es una lesión y cómo esta puede estar afectando directamente al paciente con afasia. Pero existe pues evidencia de que mediante la valoración propiamente neuropsicológica, sí nos podemos aproximar muchísimo a lo que va a ser el diagnóstico esperado pues para el paciente, ¿no? Entonces, en este caso, la sintomatología, o más bien diríamos así, la semiología, es muy importante al momento de lo que es la valoración del paciente y la comprensión propiamente del síndrome afásico al cual nos estamos confrontando, ¿sí? En el caso, por ejemplo, pues, de la semiología propiamente clásica, ¿no?, que se presenta en las afasias, los síntomas del paciente con afasia es el que permite directamente el diagnóstico del tipo de síndrome, ¿no? Y en este caso, los síntomas pues de la afasia se traducen directamente en el trastorno y en su capacidad del paciente pues de poder elaborar, de poder emitir o de poder comprender, por ejemplo, el lenguaje en un cerebro pues que está lesionado. Y en este caso se manifiesta pues en todas las modalidades, ¿no? Esta dificultad, sea la modalidad oral, escrita o gestual. Y en este caso pues cuando hablamos de la presencia de semiología clásica en la afasia, estamos hablando de una producción en la que nuestros sujetos, por ejemplo, sufren lo que se denomina pues una transformación afásica, y esta es denominada así porque esta transformación afásica pues se designa de manera particular porque puede producir, ¿no?, una secuencia errónea producida en la expresión del lenguaje afásico o en cualquier unidad del lenguaje. Y en este caso, pues esta se distingue principalmente esta transformación afásica, esta ejecución del lenguaje afásico como tal, se va a distinguir entre síntomas que se denominan por reducción o síntomas por deformación, ¿no? Entonces, en el caso de la semiología propiamente de la afasia, también podemos encontrarnos con trastornos en lo que compete a la comprensión y expresión del lenguaje, ¿sí? En este caso, entonces, aquí estamos viendo un cuadrito de muy sencillo de lo que compete a la semiología de las afasias y que podemos dividir en dos grupos esenciales. Por un lado, nos vamos a encontrar con semiología propia de los trastornos de la expresión verbal, y por otro lado nos encontraremos con síntomas y signos, es decir, semiología propiamente de trastornos de la comprensión verbal. En el caso de los trastornos de la expresión verbal, nos vamos a encontrar también a una subdivisión que compete entonces a los síntomas presentes por reducción, ¿sí?, y en el otro caso a los síntomas presentes por deformación del lenguaje. En el caso de los síntomas por reducción propiamente del lenguaje, estos se presentan pues a nivel de articulación, a nivel fonológico, a nivel léxico, sintáctico, semántico o pragmático, y en este caso pues los síntomas de reducción del lenguaje, por reducción del lenguaje, se van a incluir a nivel de expresión del lenguaje, ¿no? Es decir, por ejemplo, con la supresión de palabras, la supresión de fonemas, ¿sí?, la presencia de una hipofluencia, es decir, es un lenguaje muy reducido, ¿no?, donde existe una fluencia muy pequeña de la producción de palabras, la presencia de estereotipias en este tipo de sintomatología que compete a la reducción del lenguaje, ¿no?, la estereotipia verbal, que es aquella donde el sujeto trata de, más bien, ejecuta un lenguaje con muchísimas repeticiones continuas de una palabra recurrente o frecuente,
¿no? La presencia de anomias, el agramatismo, que son propios de los signos y síntomas de reducción del lenguaje. Asimismo, por ejemplo, estos pacientes utilizan mucho lo que es el circunloquio, y el circunloquio pues compete a lo que se refiere, por ejemplo, a las estrategias de compensación de los déficits propiamente reductivos, ¿sí? Para aproximarse a la palabra, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, en vez de decir lápiz, el paciente utiliza el circunloquio, ¿no? De sirve para escribir, sirve para rayar, sirve para dibujar, más nunca va a ejecutar la palabra lápiz, ¿no? Entonces, esta es la utilización, por ejemplo, de un circunloquio como estrategia de compensación en los déficits reductivos. En este caso, pues, obviamente los síntomas de reducción o por reducción afectan a lo que es la comprensión del lenguaje y se presentan principalmente en lo que es la fascia no fluente, ¿verdad? La fascia de Broca, por ejemplo, o la motora transcortical, tienen este tipo de características de reducción, ¿sí? En el caso de los síntomas por deformación del lenguaje, ¿sí? Se van a observar más bien en aquellos que deforman pues la expresión misma del lenguaje. Y a nivel oral, pues nos vamos a encontrar con pacientes que presentan la presencia pues de parafasias de tipo fonéticas, verbales, paragramatismos, la utilización de neologismos, de la presencia de jergafasia, ¿sí? Que es este lenguaje pues muy fluente, pero que no tiene demasiado sentido, ¿sí? Y también nos podríamos encontrar con frecuencia pues un paciente que utiliza las no palabras, ¿no? Es decir, los neologismos como tal. Entonces, esto distingue pues al sujeto con este tipo de errores de un lenguaje, de un sujeto normal. Y en este caso, pues también nos podríamos encontrar entonces en este tipo de síntomas por deformación a sujetos con dificultades en la escritura y obviamente con la presencia de paragrafias y o paralexias, ¿no? Y en el caso, pues, como tal, las deformaciones del lenguaje, es decir, los síntomas por deformación del lenguaje, van a producir evidentes alteraciones en lo que es la comprensión misma del lenguaje. Y en este caso, pues, tendremos que diferenciar, entonces, para este caso, el nivel de entrada auditiva, el procesamiento fonológico y la comprensión, pues, de las palabras que tiene el sujeto, ¿no? Para poder diferenciarlo de lo que compete a algún sujeto con dificultades en el nivel de entrada auditiva como tal, ¿no? En el caso, pues, de los trastornos de la comprensión verbal, sí nos vamos a encontrar con algunos déficits específicos en el procesamiento auditivo, la presencia de agnosias auditivas, es decir, esta dificultad para el reconocimiento, por ejemplo, de elementos que provienen del entorno, ¿no? Es así que nos encontraríamos, por ejemplo, a algún sujeto que no reconoce la diferencia entre la voz, por ejemplo, de un niño, ¿sí? Y no reconocerá pues el otro sonido que está escuchando, que por ejemplo es el timbre de un teléfono, ¿sí? Entonces en este caso hay una agnosia auditiva para lo que es la entrada verbal, ¿no? En este caso nos podemos encontrar también déficits en el procesamiento fonológico, en la comprensión de palabras, en la comprensión netamente sintáctica y semántica. Aquí vemos nada más una diferencia que se hace entre el planteamiento de aquellos elementos que se han trabajado a lo largo de la historia para poder generar la clasificación de las afasias. Y es así que diversos autores durante mucho tiempo han trabajado en este tipo de clasificaciones y acá vamos a poder observar una equivalencia,
¿sí? De lo que es la representación de ciertos síndromes afásicos y su equivalencia con diferentes autores. Por ejemplo, en el caso del modelo de Wernicke-Lichtenstein, en 1881, pues se planteó, ¿sí?, a la fascia cortical motora, ¿sí?, la fascia cortical motora, la cortical sensorial, la de conducción, la fascia total, que así se denominaba propiamente en ese modelo, la transcortical motora, la transcortical sensorial y la motora subcortical. Para el caso, pues, si hacemos una equivalencia con el modelo planteado por Luria o por Hirschwind en la escuela de Hirschwind y Benson, por GKN y Albert, y finalmente por Kertzes, finalmente podríamos encontrarnos que hay una equivalencia propiamente entre lo que es la cortical motora, que Luria denomina motora eferente, que Hirschwind-Benson denomina Broca, y que los otros autores denominan pues como agramática y o Broca. En el caso de la cortical sensorial, por ejemplo, nos encontramos que Luria la reduce solamente a afasia sensorial. En el de Hirschwind-Benson se reduce este término y se denomina y se va a quedar así como afasia de Wernicke, ¿sí? Lo mismo que GKN y Kertész, ¿no? Entonces, en este caso, pues ellos trabajan en esta equivalencia de los términos que podríamos encontrar en cuanto a la clasificación, ¿sí? Hay algunos autores, por ejemplo, como Luria, que no hablan, pues, por ejemplo, de una afasia de tipo global o total, ¿sí? Y tampoco, pues, de las transcorticales, ¿no? Que hasta el momento no se habían conocido como tal y que más bien Luria denomina como dinámicas, ¿no? Entonces, en este caso, este cuadro pues nos va a servir más que nada para ver la equivalencia propiamente de esos elementos, ¿sí? Esta es una clasificación sindrómica de la afasia donde hay una diferenciación entre dos categorías que serían digamos, estarían circunscritas al lugar de la lesión en particular, ¿no? La lesión del área del lenguaje pre-rolándica o post-rolándica. Y en este caso, también dentro de esa categorización, subdividiéndose las perisilvianas, las extrasilvianas y otro tipo de localizaciones, ¿no? Entonces, una clasificación tal vez un poco más compleja y que no nos conviene manejar, y que simplemente nos va a servir mucho más para conocer acerca de las diferentes clasificaciones que se han ido trabajando. La clasificación sindrómica por criterios clínicos probablemente es la más utilizada, ¿sí?, para la valoración y obviamente para la clasificación de los diferentes síndromes afásicos. Y es así que nos encontramos con esta que es obviamente la más utilizada, donde nos encontraremos a los síndromes afásicos tipo Broca, Wernicke, conducción, la global, la transcortical mixta, la transcortical motora sensorial y la anómica, que es la que se trabaja con mayor frecuencia y que está vigente hasta el momento, ¿sí? Entonces, evaluando propiamente las condiciones de ejecución del lenguaje, como son lenguaje de conversación, la repetición, la comprensión y la denominación, ¿no? Y si están alteradas o preservadas para cada uno de los síndromes como tal. Un algoritmo, ¿sí?, propiamente que nos va a servir en lo que es el diagnóstico, ¿no?, para la afasia como tal, es este algoritmo que me permite hacer un seguimiento en cuanto a lo que es la ejecución del paciente como tal, ¿no? Y en este caso nos encontramos propiamente a este algoritmo que parte de lo que es el discurso oral, ¿sí?, del sujeto, y aquí parte la valoración, ¿no? Entonces, en este caso nos encontraremos, por ejemplo, con que podemos empezar a valorar al paciente en su discurso. Si el discurso oral del paciente es fluente, entonces cabe la posibilidad
de evaluar la repetición. Si podemos valorar la repetición y sabemos que además este sujeto, además de poder repetir adecuadamente, comprende efectivamente, ¿sí? Y además, propiamente, si va a comprender, ¿no? Si este sujeto es capaz de comprender, si es capaz de repetir y tiene un discurso oral fluente, ¿sí? Propiamente, entonces, podemos hacer una diferenciación, ¿no? Si en el caso, por ejemplo, de mi sujeto, es un sujeto que puede hablar de forma fluida, tiene buenas habilidades para la repetición, tiene un buen nivel de comprensión, más, ¿sí? En este caso, propiamente ejecuta o no lo que es el nivel de comprensión, propiamente vamos a hablar de una fascia anómica o una fascia de tipo transcortical sensorial, ¿sí? Entonces, digamos que es un algoritmo que nos permite acercarnos hacia lo que es el diagnóstico como tal. En el caso, perdón, de las otras denominaciones, entonces nos vamos a encontrar, por ejemplo, con un paciente que no comprende, ¿sí? Que no repite, pero que sí tiene un discurso oral muy fluente. En este caso, pues recae dentro de la categoría de afasia de Wernicke. Para el otro caso, pues nos encontramos, por ejemplo, un sujeto que sí comprende, ¿sí? Que no repite, pero que sí tiene un discurso oral fluente. Entonces, en este caso, nos encontramos con un paciente con afasia de conducción. Entonces, este tipo de algoritmos nos facilita, ¿sí? La aproximación hacia lo que va a ser la evidencia del diagnóstico propiamente para la afasia. Algunas de las categorías que se trabajan en estos casos pues están circunscritas a lo que es la clasificación que acabábamos de ver, ¿no? Incluida una nueva que sería, por ejemplo, la no fluente mixta, ¿sí? En este caso. Entonces, en este algoritmo nos podemos ubicar muy bien para poder ejecutar lo que es la asignación propiamente del diagnóstico. ¿Sí? Entonces, propiamente, ya para ir cerrando este tema de la faciología como tal, pues nos vamos a encontrar entonces con las afasias de tipo cortical y las afasias de tipo subcortical, ¿no? Entre las corticales, obviamente, y tomando en cuenta la clasificación que se trabaja hasta el día de hoy, nos vamos a encontrar con las afasias de Broca, de Wernicke, que están situadas obviamente y circunscritas a nivel topográfico en lo que compete a la corteza cerebral. Encontraremos también dentro de estas afasias corticales a la de conducción, que si bien está circunscrita a regiones, ¿no? Que tienen que ver con las fibras del fascículo arqueado y que estas obviamente transcurren a nivel de estructuras tanto corticales como subcorticales, pero la localización misma da a entender que esta categoría de conducción pertenece a las afasias de tipo cortical. Y asimismo la global, que decíamos que sería una de las más complejas, y por la digamos, por la presencia de diásquisis después de los 6 primeros, o más bien, perdón, después de las primeras semanas propiamente después de la lesión cerebral, entonces podría darse una afasia de tipo global dentro de la categoría de afasias corticales. Y la última que sería la anómica, donde pues también estuviera localizada en estructuras de lo que compete a la corteza cerebral, ¿sí? Nos encontramos también dentro de esta clasificación de las afasias propiamente corticales a la transcortical motora, a la transcortical sensorial y a la transcortical mixta, ¿no? Y ahí están pues las distintas localizaciones
para lo que compete a las lesiones que podríamos observar a nivel topográfico en lo que es esta categorización de afasias corticales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la anómica, ¿sí? Nos encontraríamos pues con una lesión, ¿no? Acá en negrito, ¿sí? Muy pequeño, en lo que es la circunvolución angular, ¿no? Y esta región topográfica es la que circunscribe pues a la clasificación propiamente para la afasia anómica y que esta cae dentro de la categoría de afasias corticales. Entonces ahí vemos estas pequeñas manchas negras en los laterales del hemisferio izquierdo, pues nos están circunscribiendo a lo que es la clasificación propia de estos tipos de afasia. ¿Sí? En el caso de las afasias subcorticales nos vamos a encontrar con dos en esencia, que serían las afasias estriato capsulares y las afasias de tipo talámico, ¿no? En el caso de las estriato capsulares, estas producen directamente alteraciones en lo que es la articulación y en la prosodia, y como vemos ahí, ¿no? Una adecuada, digamos, producción en lo que compete a la repetición, defectos en la producción, ¿sí? Una correcta comprensión y tal como dice ahí, pues salvo en casos de oraciones sintagmáticamente complejas, ¿no? Entonces, las estriatocapsulares, que es una de las clasificaciones propias de las subcorticales, y la talámica, obviamente, que corresponde a lesiones específicas en núcleos del tálamo, ¿no? Núcleos talámicos, que producen también una serie de sintomatología y semiología, ¿sí? Voy a pasar por alto estas recomendaciones que las pueden leer pues ahí en las diapositivas y que van dirigidas a pautas para la comunicación, ¿sí? En pacientes con afasia, ¿no? Y que están dirigidas desde la Fundación para la Afasia a nivel internacional. Entonces, son 15 pautas muy cortitas para las personas y también familiares de pacientes con afasia, ¿sí? Me voy a ir hacia lo que vendría a ser entonces la introducción propiamente del tema que debemos introducir esta semana y que compete pues a los fundamentos de rehabilitación de los trastornos del lenguaje. En el caso de, obviamente, estos fundamentos de la rehabilitación, estamos trabajando principalmente en lo que compete pues a una buena atención al paciente con afasia, ¿no? En este caso sabemos que los pacientes con afasia han sufrido pues lesiones cerebrales muy importantes, donde se pierde casi la totalidad o de forma parcial pues la capacidad para comunicarse. Y en este caso pues dificultades asociadas como es el control de movimientos del habla, el poder recordar palabras, el poder expresar sus propios pensamientos, ¿sí? El poder comprender lo que se dice, y entonces esto es totalmente desestructurante pues para el paciente y en muchos casos mucho para su familia, ¿no? Entonces en este caso pues los fundamentos de la rehabilitación propiamente de los trastornos del lenguaje, en este caso, están dirigidos a trabajar sobre la rehabilitación de pacientes con afasia, ¿no? Sabemos que la pérdida, pues, de la capacidad tan esencial de lo que es la comunicación, como tal, está asociada además a otros déficits motores y o sensoriales, y además esto va a producir pues un impacto muy importante en la persona que se ve afectada por la afasia y además en su familia, ¿no? Entonces es importante poder planificar la rehabilitación del paciente con afasia, y muchas veces nos vamos a encontrar con que esta tarea, obviamente, en muchos casos pues es muy desalentadora. ¿Por qué? Pues porque justamente por estas diferencias, ¿no? Que existen entre estas diferencias individuales que existen entre los pacientes,
¿sí? A pesar de que muchas veces muchos de ellos presentan un mismo juicio clínico diagnóstico, esto implica una personalización pues de la utilización de la metodología que vamos a utilizar y obviamente los objetivos también son variados para poder ejecutar la planificación de la rehabilitación. Y además decimos que es pues un poco desalentadora porque estos pacientes pueden estar muchísimos años en rehabilitación y continuar, ¿no? Continuar en el proceso. Entonces suele ser muy frustrante tanto para la familia como para el propio paciente, mucho más obviamente para el paciente y asimismo pues para el terapeuta. En este caso pues hay algunos elementos muy importantes y prioritarios, sí, que se deben trabajar en lo que es la rehabilitación propiamente del lenguaje del paciente con afasia, pero sin dejar de prestar atención, sí, algunos de estos aspectos prioritarios, como es, por ejemplo, pues el estatus cognitivo del paciente, el estado emocional conductual y obviamente el proceso de rehabilitación. Dentro de los objetivos propiamente de la rehabilitación, ¿sí? Del lenguaje, uno de los objetivos como tal es el mejorar pues la calidad de vida del paciente a través del proceso de reeducación, ¿no? Es como este término de reeducación se utiliza muchísimo en lo que es la terapéutica propiamente de la fascia, porque es como volver a enseñar, ¿verdad?, a nuestros sujetos, volverlos a reeducar en la utilización de lo que es el lenguaje. Entonces, el objetivo a través de la reeducación, pues es mejorar la calidad de vida del paciente. En este caso, pues también centrando nuestra atención en lo que es la atenuación, ¿sí? O el poder evitar los procesos reactivos que se pueden adherir propiamente a lo que es la presencia de las dificultades comunicativas y en este caso pues reducir por ejemplo o atenuar lo que es la evitación del paciente. Esto quiere decir que de repente pues evitamos convivir, ¿sí?, con este sujeto. ¿Por qué? Pues porque no le entendemos o no se deja entender, entre comillas, ¿sí? Probablemente pues lo aislamos, ¿sí? De repente pues la familia socialmente suele aislarlo, no le permite hacer las cosas que hacía con regularidad, obviamente porque hay una preocupación extrema por la condición del paciente. En algunos casos, pues, estos pacientes van a sufrir, obviamente, de depresión a raíz de estos eventos o procesos reactivos que pueden aparecer justamente en compañía de lo que es el proceso mismo de la fascia. La depresión como tal pues es frecuente en los pacientes con afasia y podría tener pues un origen doble, ¿no? Por un lado podría ser reactiva y por otro lado, que es lo más frecuente en este tipo de pacientes, pues de orden lesional, ¿no? Esto quiere decir más que nada pues orgánica, ¿no? En el caso, pues, del tratamiento para el paciente con afasia, que además presenta depresión, pues deberá ser un tratamiento orientado a lo que es una intervención integral, ¿no? Dirigido principalmente a lo que es el trabajo en lo que va a ser la intervención en lenguaje, en comunicación, en aspectos cognitivo-conductuales, de adaptación del paciente, de intervención con la familia y además el trabajar en aspectos sociales del paciente. En este caso, pues obviamente para esto se necesita una complejidad de un equipo mayor que implica la participación coordinada, ¿no?, de distintos profesionales en el área, como es el caso pues de la presencia obviamente de el neuropsicólogo, de los logopedas o fonoaudiólogos, sí, o los terapeutas del lenguaje, en este caso también obviamente del médico de cabecera, que en este caso probablemente será pues el médico familiar o el especialista neurólogo, personal de enfermería,
¿sí? Especialmente durante las primeras etapas y frente a la presencia de afasias que son muy severas o muy graves o muy complejas, también la participación de un terapeuta ocupacional, ¿sí? Y en muchos casos, pues un trabajador social. Entonces, hay una gran variedad de profesionales implicados en lo que es la rehabilitación del paciente con afasia y que se requieren pues para poder llevar adelante la terapéutica del paciente. En este caso, una de las labores esenciales del neuropsicólogo como tal, y está subrayada ahí en negrilla, es la del aprestamiento tanto de la familia como del paciente. ¿Y qué significa pues el aprestamiento? Principalmente es la posibilidad de que el profesional en neuropsicología que trabaja con pacientes con afasia, por ejemplo, pueda introducir al paciente y a la familia al mundo de la afasia, ¿sí? Esto implica el dar a conocer al paciente, ¿sí? Cuál va a ser su pronóstico a partir de lo que es la adquisición de la afasia como tal, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa a partir del momento en que el paciente pues no puede comunicarse? ¿Qué es lo que viene más adelante para el paciente? ¿Qué factores de riesgo, por ejemplo, podrían existir durante los primeros 3 meses, ¿sí? Después de un evento vascular isquémico, ¿sí? Por ejemplo, y que ha provocado en el paciente la pérdida del lenguaje, ¿sí? ¿Qué factores de riesgo? ¿Cómo se puede cuidar al paciente? ¿De qué manera nos podemos comunicar con este sujeto? ¿De qué manera el paciente además va a poder lograr comunicar sus propias necesidades, ¿sí? Entonces, este tipo es una de las labores más interesantes y más importantes del neuropsicólogo, que también obviamente, y parte obviamente de la labor esencial del neuropsicólogo en la terapéutica del paciente con afasia, es la evaluación y el diagnóstico específico de las dificultades del lenguaje. Entonces, el aprestamiento es muy importante porque necesitamos preparar a nuestros sujetos para lo que va a venir a partir, ¿no? de lo que es la presencia de la afasia, pues como nuevo integrante de la vida, ¿no? del paciente y de la familia, ¿sí? Y por otro lado, pues una de las labores también importantes y que se trabajará también muy de cerca, tal vez con un psicólogo clínico que esté muy allegado a lo que es la psicoterapia para pacientes con daño cerebral adquirido, pues es la adherencia al tratamiento, tanto médico como neuropsicológico y fonológico o fonoaudiológico y demás, ¿no? Entonces, necesitamos trabajar en esa adherencia porque muchos de los pacientes con afasia suelen abandonar, ¿sí? Suelen abandonar la terapia porque pues los logros son pequeños y de mucho tiempo de trabajo, ¿sí? Dependiendo, decíamos, de la gravedad. Entonces, estos elementos tal vez son parte de los objetivos más esenciales en lo que compete a el trabajo que se realiza desde la neuropsicología, ¿sí? En el caso pues de la afasia y para introducirnos al tema de la rehabilitación, ¿sí? Necesitamos entender cuáles son las etapas y mecanismos de la recuperación del lenguaje durante los primeros 6 meses, ¿sí? de la adquisición de la afasia como tal. En este caso, pues durante los primeros 6 meses vamos a ver la presencia de algunos mecanismos que competen pues a la mejoría o a la progresión misma de la afasia como tal. En este caso, pues hay elementos netamente fisiológicos que obviamente estos los manejan pues los médicos de cabecera, sea el médico familiar o en este caso decíamos el especialista neurólogo que sería el más competente pues para mejorar, para trabajar en este caso y que competen a un seguimiento
que sigue cierto tipo de etapas, ¿no? Entonces, durante los primeros 6 meses, y respecto a la mejoría del paciente, nos vamos a encontrar probablemente pues con la desaparición, ¿no?, del edema cerebral, ¿no? La reducción, por ejemplo, del edema cerebral. Esto implica, ¿sí?, que propiamente entonces van a haber cambios funcionales a nivel fisiológico, pero también a nivel funcional en cuanto al lenguaje, ¿sí? En este caso, por ejemplo, durante los 6 primeros meses nos podríamos encontrar con un paciente que presenta una afasia global, pero, ¿sí?, al paso del tiempo y mientras se va consolidando la lesión, nos encontraremos más adelante con una progresión hacia una afasia de tipo motor, ¿sí? O tal vez hacia una afasia de tipo transcortical motora, ¿sí? Entonces, necesitamos entender que el proceso fisiológico, mientras va mejorando, también produce cambios funcionales en el lenguaje. Entonces, en este caso, pensamos que hay desaparición o disminución del edema cerebral. También disminución pues de la hipertensión intracraneal, ¿no? Y esto en sujetos, por ejemplo, que han sufrido algún daño por isquemia, ¿sí?, o traumatismo cráneoencefálico y que presentan una hipertensión intracraneal que no está permitiendo consolidar todavía el estatus de la lesión presente en el sujeto, ¿no? Entonces tenemos que esperarnos, ¿sí?, más o menos durante 6 meses a saber qué es lo que va a pasar con nuestro sujeto. Esto no quiere decir que la intervención tiene que ser a partir de los 6 meses, sino que durante los primeros 6 meses vamos a observar cambios muy importantes en nuestros pacientes. También podríamos encontrarnos con que sucede pues a nivel fisiológico la reabsorción sanguínea en el caso de algún paciente que tuviera hubiese atravesado un proceso de un evento hemorrágico, la normalización de la hemodinámica, ¿no?, o la hemodinamia propiamente en áreas de la penumbra isquémica, esto quiere decir en áreas circundantes a la lesión como tal, la resolución de la inflamación local, procesos propiamente inflamatorios en el cerebro y que llevan un tiempo también de progresión y de resolución, y la regresión de lo que compete a la diásquisis, ¿sí? En el caso de la, hablando de lo que compete a la diásquisis como tal, ¿sí?, tenemos que entender que este fenómeno se da a partir entonces de la presencia de lo que es la ausencia propiamente de algunas funciones, ¿sí? Y en este caso, pues, la diásquisis resulta un efecto indirecto, ¿sí?, de lo que es un daño cerebral focal y que se manifiesta como alteración transitoria en lo que es la función específica en regiones del cerebro lejanas al sitio de la lesión, ¿no? Entonces, en este caso, una regresión de la diásquisis es esperable, ¿no?, durante estos 6 primeros meses para ver la progresión propiamente del paciente y la consolidación de la lesión, ¿sí? Entonces, nos podríamos estar enfrentando a algunas dificultades que probablemente a partir de la regresión de la diásquisis, pues se van a ir resolviendo o generando una resolución a medida que se establece pues ya la lesión como tal. Hablamos de algunos factores también importantes a considerar antes de plantearnos el plan de intervención o el proceso de trabajo que vamos a realizar con los pacientes y que corresponden pues a los factores pronósticos. En este caso, principalmente debemos evaluar pues la gravedad, ¿sí?, o la severidad propiamente del daño cerebral adquirido, ¿sí?, la presencia o no de trastornos neuropsicológicos asociados, tales como por ejemplo dificultades en la memoria, dificultades en la atención, decíamos algunos déficits, por ejemplo, en lesiones anteriores que se pueden también asociar a disfunción ejecutiva, ¿sí?
Debemos valorar además el tamaño de la lesión, ¿no? En este caso, los elementos propiamente derivados de la neuroimagen nos van a permitir establecer esta situación, o obviamente una relación muy fluida con el médico neurólogo, quien nos permita entender y comprender mejor, ¿no?, cómo se está suscitando y cuál es el tamaño, por ejemplo, de la lesión que estamos observando en el paciente, ¿no? Por ejemplo, si hay preservación o no de áreas del hemisferio izquierdo, o más bien tenemos una lesión mayor que pudiera estar afectando a todo el hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces esto, dependiendo del tamaño de la lesión, también es un factor de buen o mal pronóstico para nuestros pacientes. También debemos valorar el tiempo de evolución, ¿verdad? Y esto referido a si nos llega un paciente, por ejemplo, que lo estamos viendo en proceso de hospitalización o posterior a hospitalización. Y en este caso, posterior a hospitalización, que suele ser el caso, ¿no? En consulta neuropsicológica, pues debemos valorar el tiempo de evolución desde el momento de la lesión, ¿sí?, de la adquisición de daño cerebral adquirido, y el tiempo que ha transcurrido a partir de ello. En el caso, pues, de estos factores pronósticos, podríamos decir que hay algunos elementos que juegan a favor del pronóstico del paciente, ¿no? En este caso, por ejemplo, en las etapas iniciales, ¿sí?, la evolución es mucho mayor, ¿sí?, en etapas iniciales, es decir, durante las primeras semanas nos vamos a encontrar con una evolución mucho mayor, ¿no? Es decir, que va a ser más cambiante durante los primeros meses que a partir, por ejemplo, del sexto mes, ¿no? Pero obviamente esto no quiere decir que la intervención, por ejemplo, o el tratamiento eficaz, ¿no?, en lo que es la fascia crónica, es decir, una fascia que ya tiene un buen tiempo, por ejemplo, de evolución, ¿sí?, no sea efectiva, ¿no? Entonces, esto no va a diferir, ¿no?, entre la aceptación del paciente para el proceso de terapia que se debe realizar desde la clínica neuropsicológica, ¿sí? Otro factor pronóstico importante es establecer si la fascia fue traumática, ¿sí? En este caso, pues la fascia traumática como tal tiende a recuperarse muchísimo mejor que la fascia de origen vascular. Entonces, esto quiere decir que frente a pacientes con traumatismo cráneoencefálico nos esperamos un mejor pronóstico que en pacientes con EBC, ¿no? Para el caso también entonces de los pacientes que presentan o han tenido una etiología de orden vascular, pues el EBC de tipo hemorrágico tiene un mejor pronóstico que el de tipo isquémico, ¿no? Entonces, propiamente, una rehabilitación temprana, ¿sí?, además intensiva, y una rehabilitación adecuada, suele ser un factor de muy buen pronóstico y que va a permitir al paciente, ¿sí?, poder recuperar algo de la funcionalidad, pues, de su lenguaje. Dentro de los factores pronósticos también debemos valorar algunos factores personales, como lo que es la edad, ¿sí?, la lateralidad, la escolaridad y algunos factores psicológicos como la motivación, ¿no? Entonces decimos que pacientes de menor edad, pues el pronóstico es mucho más favorable, ¿sí? Pero esto puede ser dependiente de la comorbilidad, ¿no? Entonces, dependiendo que si en el caso, pues, de que sí, evidentemente es un paciente joven, pero que dentro de la comorbilidad, perdón, de la fascia, además está presente las dificultades a nivel motor, y además están presentes la asociación de otros tipos de síndromes neuropsicológicos, pues esto empeorará el pronóstico, ¿no? Pese a que mi paciente sea relativamente joven. En el caso de la lateralidad, se dice que la mejor proyección o el mejor pronóstico o la posible ventaja es para los pacientes
zurdos, ¿no? Esto no en el caso de que el lenguaje está localizado pues en el otro hemisferio, sino el hecho es que para el paciente zurdo será mucho más sencillo, por ejemplo, pues escribir, ¿verdad? Porque no ha perdido o no hubiera perdido la posibilidad de movilizar pues la mano izquierda. En el caso pues de la escolaridad, este es un factor más bien personal, pero de protección cerebral, que es muy importante. Entonces, pacientes mejor o mayormente escolarizados, pues tienen un mejor pronóstico que aquellos que probablemente han alcanzado una escolaridad mucho más baja, ¿no? Y finalmente, obviamente, los factores psicológicos, tales como la motivación, juegan un rol muy importante porque un paciente no motivado para la rehabilitación, pues va a ser muy dificultosa la tarea de rehabilitación, ¿no? Entonces necesitamos un paciente altamente motivado, ¿sí? Trabajarlo tal vez desde el principio mediante lo que es este objetivo que sería el aprestamiento para poder trabajar pues con el paciente en las mejores condiciones posibles, ¿sí? Entonces, bueno, hasta ahí vamos a revisar hoy, ¿sí? Estos elementos propios de la rehabilitación. Bueno, estoy atenta a algunos comentarios. Ok, Dari pregunta acerca de los tipos, ¿no? De afasia de Broca, y me voy a volver a este cuadrito que les decía que probablemente es uno de los complicados, ¿sí? En cuanto a lo que es la propia clasificación, ¿sí? Entendemos que digamos, si habláramos de las dificultades propiamente de la fascia de Broca, diríamos que dentro de esa clasificación de los tipos 1, 2 y 3, ¿sí? La fascia, perdón, de Broca tipo 1 sería la más compleja, mientras que la fascia de Broca tipo 3 sería la menor, digamos, compromiso articulatorio, ¿sí? Entonces, en ese caso, obviamente, el pronóstico va circunscrito en la complejidad de la fascia, ¿no? Si siendo que la fascia de tipo Broca tipo 1 probablemente es la más compleja, entonces, obviamente, el pronóstico es mucho peor que para la fascia la fascia de Broca tipo 3, ¿no? En el caso, entonces, tendríamos que valorar cuál es este tipo de afasia, ¿sí? Pero como tal, les decía, esta clasificación de Broca 1, 2 y 3 es una diferenciación muy, muy sutil, ¿no? Que de hecho, pues, por ejemplo, mediante el test de Boston, no la vamos a hallar, ¿sí? No la vamos a hallar. En el test de Boston, probablemente lo que mejor pudiéramos encontrarnos, ¿sí? En cuanto a aproximación diagnóstica, sería la fascia de tipo Broca y para el otro caso, la fascia transcortical motora, ¿sí? Entonces, si pudiéramos trabajar con la clasificación que planteas, Dari, tipo 1, 2 y 3 para Broca, diríamos eso, ¿no? Que el pronóstico está circunscrito a lo que es la dificultad evidente para la fascia de Broca tipo 1, que sería la de mayor complejidad, y la de tipo 3, que sería la de menor dificultad. Entonces, hacia allá está orientado el pronóstico y la recuperación del paciente, ¿no? La recuperación entonces sería tal vez más sencilla y de menos tiempo en la fascia de Broca tipo 3. En el caso de las áreas circundantes, ¿sí? Las áreas circundantes se refieren a las áreas que rodean a la lesión. Si, por ejemplo, el área lesional se encuentra localizada en el área 22, sabemos que esa área es la del área de Wernicke, pero circundantes al área de Wernicke nos encontramos, por ejemplo, con yo qué sé, está el giro de Heschel, ¿no? Que está muy cerca del área de Wernicke. Entonces esa sería una de las áreas que circundan a la lesión, ¿no? Es decir, que están alrededor, ¿no? De la lesión. Eso quiere
decir, ¿sí? No tenemos tiempo, querida Cassandra, para revisar más valoraciones por demanda de algunos de tus compañeros, pues vamos a revisar la prueba de Boston lo mejor que podamos, ¿sí? Pero podríamos revisar otras dos propuestas, esas muy superficialmente. Por ejemplo, la del token test que nos interesa para la valoración de la comprensión del lenguaje y podríamos revisar algo de los perfiles de la subprueba del test de Barcelona, ¿no? La subprueba de lenguaje, ¿no? Del test de Barcelona y además la prueba de Puebla-Sevilla, ¿no? La prueba de Puebla-Sevilla, que es una adaptación para población hispanoparlante y que además, obviamente, está, digamos, enfocada desde lo que es la escuela de Puebla, ¿verdad? En este caso, Julia Solovieva es quien ha hecho la adaptación y se basa en lo que es la evaluación desde el punto de vista cualitativo direccionada por la escuela soviética, ¿no? Entonces, desde ahí podríamos hacer una revisión muy sucinta de esas pruebas, ¿no? No nos alcanza el tiempo. Seguramente, pues, en el módulo de evaluación pudieran hacer la sugerencia de revisar a mayor detalle algunas de esas pruebas, pero podemos revisar algunas particularidades de las mismas, ¿no? De hecho, les puedo llevar algo de material para que los revisen ahí, ¿sí? Entonces eso lo vamos a trabajar el viernes directamente porque, pues, por videoconferencia es muy complicado trabajar. Ay, bueno, Christopher pregunta cuál es la principal diferencia, ¿sí? Entre la afasia de Broca y la motora transcortical. Nuevamente me voy a ir, ¿sí? A este cuadrito que está más arriba y que lo tengo acá, ¿sí? En el caso de la afasia de Broca, como tal, decíamos, nos vamos a encontrar entonces con un paciente de articulación, ¿no? De producción articulatoria muy dificultosa, muy dificultosa. Tal vez la principal diferencia, Christopher, estaría en la capacidad del paciente con afasia motora transcortical para la repetición, ¿sí? Lo que no le pasa al paciente con afasia de Broca. Al paciente con afasia de Broca, si tú le pides repetir una serie de palabras, ¿no? O incluso mucho más sencillo, una serie de fonemas, ¿sí? Ese paciente no lo va a poder ejecutar, ¿sí? Mientras que el paciente con afasia motora transcortical, sí hay evidentes dificultades articulatorias, pero en el proceso mismo de repetición de la palabra, este paciente puede hacer una buena ejecución, una aproximación muy interesante del paciente con afasia motora transcortical. Esa tal vez sería la principal diferencia. Christopher. Robert pregunta que si, bueno, establece, ¿no? Y dice, en la dinámica de la evolución de la lesión cerebral aguda, dentro de estos 6 primeros meses, ¿cuál es el rol del neuropsicólogo en el paciente comatoso, tomando en cuenta la duración variable del coma? Probablemente y netamente estamos muy en la labor propiamente del neuropsicólogo. Si nos encontráramos con un paciente en coma durante ese tiempo, seguramente necesitamos trabajar en planes de estimulación, ¿no? En este caso, estimulación del lenguaje es muy difícil si nos encontramos en un paciente con un paciente en coma, pero además que no está pues despierto, ¿verdad? Si nos encontramos con un paciente en estado propiamente comatoso, pero que tiene la posibilidad de apertura de los ojitos, ¿sí? En este tipo de pacientes podemos trabajar con estimulación sensorial
de todo tipo, ¿no? Que parte, por ejemplo, con lo que es la estimulación visual, si el paciente tiene abiertos los ojitos, si de repente pues podemos trabajar en estimulación auditiva, que digamos el trabajo de proyectarle algunos audios, tanto de fonemas, sí, tal vez de sonidos ambientales y demás, ¿no? Pero precisamente está circunscrita al nivel, obviamente, de coma que presenta el paciente, pero además también al equipo de trabajo, ¿no? Que nos permita trabajar con este tipo de pacientes. Muy pocos son digamos, las unidades de terapia intensiva que te permitirán entrar a trabajar en estimulación, ¿no? Para el paciente, porque hay que además regular el tema de estimulación, ¿no? No debemos, por ejemplo, o te recomiendan pues los médicos intensivistas que no agites demasiado al paciente, ¿no? Entonces no lo estimules o lo sobreestimules demasiado, por ejemplo, yo que sé, proyectándole luces, ¿no? O sonidos muy fuertes que puedan alterarle pues el estado como tal. Entonces, en ese caso, estimulación muy leve que partirá de la sensorial, ¿no? Es decir, por ejemplo, tacto, por ejemplo, sonidos, decíamos, del ambiente, y si tiene la apertura de ojitos, tal vez algunos estímulos visuales muy, también muy leves, ¿no? Como por ejemplo, mostrarle una serie de fotografías o fotografías familiares o fotografías de rostros que él pueda reconocer y demás, ¿no? Entonces, dependerá pues de la aceptación misma del trabajo del neuropsicólogo al interior de la unidad de terapia intensiva como tal. ¿Por qué quieren tantas diapositivas? Bueno, pues te las pasaré, querido Christopher. Jimena o Susi Jimena dice, cuando se habla de mi negligencia derecha, ¿sí? ¿Se está indicando el lugar de la lesión o está indicando el lado que no observa el paciente? Es el lado que está negligiendo el paciente, ¿no? Esto quiere decir que hay una falta, ¿no? De reconocimiento del campo visual derecho, ¿sí? Y obviamente un desconocimiento pues de ese campo, ¿sí? Del campo derecho como tal. No se refiere al área de lesión. Bueno, entonces el día jueves continuamos con la revisión, ¿sí? De estos otros elementos propios de la rehabilitación, ¿sí? Y vamos a empezar a revisar, ¿sí? Algo de las valoraciones pues que se realizan en afasias, ¿sí? Entonces, como bien les decía, podríamos ir revisando algunos elementos tales como el subtest el subtest de lenguaje de la prueba de Barcelona, la prueba Puebla-Sevilla, ¿sí? El token test y elementos obviamente esenciales del test de Boston que competen a la parte de evaluación formal y al test de vocabulario, ¿no? Entonces digamos, esos son las pruebas de mayor utilización y que podrían ir revisando para el día jueves, alguna referencia en artículos, alguna referencia, si la tienen también obviamente en prueba, sí, pueden ir revisando estas particularidades para que el viernes no sea más sencillo, pues, trabajar con eso. Bueno, entonces el jueves pues nos estamos escuchando, que tengan muy buena noche y nos despedimos.